Entonces, cuando ya se declaran enemigos de Dios porque vuelven a negar el mal que hay en su corazón, entonces este espíritu que ha salido dice, volveré a mi casa. Él sabía que era casa de él, porque en ese tiempo que estuvo habitando en este ser, él lo identificó. Todo lo que él hacía, el hombre se lo copiaba. Y le gustaba lo que veía y lo que sentía y a lo que era atraído, ¿cierto? Mientras este no, la tierra buena rechazaba esa condición y deseaba ser libre de esa miseria. En cambio, la tierra mala no, el hombre malo no. Entonces dice, volveré a mi casa, porque él se sabía que no era la casa de Dios. Y vuelve, y como dice la Biblia, la encuentra barrida y adornada. ¿Quién había limpiado a ese hombre de tal manera que su casa estaba barrida y adornada? Ese mugre, esa basura, todo lo que encontraba era la obra de Satanás, todas las cosas que Satanás había traído. Todos los muebles que eran de él salieron de ahí, todas las cochinadas de él habían salido y quedó la casa vacía, pero quedó impregnada del mal. No había obra del mal, pero estaba impregnada del mal. Todo el Espíritu Santo sabía que él no podía hacer que ese hombre creciera conforme a la verdad, porque ese hombre lo aborrecía a Dios, porque ya se identificó como malo. Entonces por eso dice, solo hay una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a sus adversarios, porque el que viola la ley de Moisés por boca de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que tendrá el que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre de su pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Véalo aquí. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es mental, un madrazo al Espíritu. La blasfemia contra el Espíritu Santo es aquí. Por eso no hay perdón. Cuando la obra del Espíritu entra a un hombre y el hombre pisotea esa obra, ha pasado por encima del Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre en la cual fue santificado. ¿Cierto? Tiene por inmunda y hace afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia fue el que da la oportunidad de volverse al Padre eterno. Cuando el Espíritu Santo está en el hombre, si ese hombre es un engendro de Satanás, por decir así, supongamos que Dios lo desechó desde la eternidad, pero si ese hombre decía en ese momento, decir, yo voy a volver a Dios, nadie se lo va a impedir, porque ese mismo Espíritu no permitirá jamás que Satanás vuelva a entrar ahí. Pero como este hombre es enemigo de Dios, le declara la guerra esa al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se va porque él no va a pelear con nadie, porque él no pelea con nadie. Él hace su obra y punto. Él se va porque en ese hombre no puede hacer la obra. Entonces, este hombre es el que blasfema contra el Espíritu Santo. Cuando la obra del Espíritu Santo está en el hombre, y el hombre la pisotea, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso es que el Señor dice, no tendrá perdón jamás, ni en este siglo, ni en el venidero. Mire lo que dice el Señor, ni en este siglo, ni en el venidero, porque la gente comúnmente ha dicho, el que se muere aquí si Cristo se condenó, y porque Jesús habla en el venidero también tiene una pregunta, ¿por qué? Pero hermano, no. Quiere decir que los hijos de Dios, el Señor no los va a dejar perder, porque su esencia y su naturaleza es para Dios. Y no importa lo que Él tenga que hacer, Él los va a volver a sí mismo, pero con una conciencia plena de que lo que ellos quieren es acercarse a su Señor. ¿Sí o no? Entonces, lo que la Biblia dice del siglo venidero, ¿qué tiempo es? ¿De qué tiempo a qué tiempo? ¿Qué? Esas son las profecías del Señor. Hay cosas que todavía están indescifrables en la Biblia, porque nosotros no tenemos el Espíritu Santo. Nosotros accedemos a lo que Dios nos permite conocer por ahora. Pero el siglo venidero es ¿aquí en vida o qué? No, el siglo venidero es la eternidad. La eternidad. Ese es el siglo venidero. Es después de que pasen todas estas cosas y viene el día de Dios, que es la eternidad. Lo que pasa es que nosotros, como hemos venido hablando, Dios vive en un día eterno. Dios no tiene días. Simplemente que en ese día eterno Dios hizo un corte y creó este universo, y estamos viviendo ese corte, que un día eso va a desaparecer y entonces seguirá Dios con su voluntad en su día eterno. La Biblia le llama el gran día de Dios.
La Biblia la llama, por decir así, el día. Algo donde no hay oscuridad. Hay algo donde no hay cosas como ahora, que hay cosas imperfectas. No, ahí todo es perfecto. Ningún hombre, o sea, esas son cosas tan grandes que aún en la Biblia el Señor no las quiso poner. ¿Por qué? Porque cuando el hombre recibe el Espíritu Santo es algo personal en cada persona, en cada ser humano. Es mi revelación, es tu revelación. No te la tiene que decir nadie porque es un cuento. Si yo te digo algo que yo voy al tercer cielo y volví, es un cuento que te estoy echando, aunque haya ido. Pablo echó un cuento, él lo vivió, pero para los demás es un cuento porque nadie más le pasó, pero a Pablo le pasó. Entonces, si el Espíritu Santo está en mi vida, yo tendré mi propia revelación, que será la misma que usted tiene y que la misma que todos tendremos, porque el Espíritu Santo es el mismo. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no hay ninguna confusión, porque ese Espíritu unifica a los hijos de Dios como un solo ser, como un solo cuerpo. Un solo Espíritu, un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios. Un solo Dios verdadero, un Dios y Padre de todos. Entonces, el Espíritu Santo llega al hombre, pero aquí está la gran diferencia. La gran diferencia es que el Espíritu Santo no tiene la última palabra en la vida del hombre. Nosotros, los seres humanos, siempre tendremos la última palabra. La decisión. Porque Dios no nos va a obligar a nada. Según mi decisión, así Dios va a actuar en mi vida. Por eso, en el capítulo 6 de Hebreos dice, porque la tierra que bebe la lluvia. Entonces, ahí está la clave, que bebe la lluvia. Significa que cuando usted ve la lluvia, o sea, la tierra bebe la lluvia porque la tierra está ansiosa de que le caiga esa lluvia y no la absorbe. Entonces dice, que lleve la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa para aquello por lo que ella recibe bendición de Dios. Entonces, el Señor Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Quiénes son los que tienen sed de Dios? ¿O los que van a tener sed de Dios? Ningún hijo de Satanás va a tener sed de Dios. Los únicos que van a tener sed de Dios son los hijos de Dios. Cuando el Señor comienza a revelarles lo que el Padre tiene para cada uno, entonces al hombre se le va a despertar esa sed. Y el Señor le hace un llamado, venga y beba. Porque esa agua es gratuita. Por eso es que en el Antiguo Testamento dice, a todos los sedientos venís a las aguas. Y todos los que tienen hambre venís a comprar sin dinero vino y leche. Porque esto es gratis para el hombre. Pero usted tiene que tener una actitud de desear llenarse con esa misma agua, de que Dios le está ofreciendo. Entonces dice, el Padre Eterno, en su amor, Él derrama la lluvia sobre justos y sobre injustos, sobre la tierra mala o sobre la tierra buena. Entonces dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, y que hace llover sobre justos y sobre injustos. Nótese que no es suficiente recibir la lluvia, no es suficiente recibir la lluvia, sino que hay que beberla. Hay que beber el agua que Dios le ofrece a uno, porque esto la van a beber. Los hijos de Dios, apenas les llegue eso, es como algo que están esperando tanto tiempo y se van a tirar de cabeza en ese río a tomar y a tomar agua. Es como cuando usted va con un desierto buscando el agua y de momento encontrarla, se tira de cabeza buscándola. Entonces, los hijos de Dios van a beber el agua. Pero resulta que a los hijos del diablo no van a beber el agua, a ellos les va a caer solamente, a caer. Esta agua no va a caer, significa que ellos en su corazón no van a absorber esto. Ellos les va a llegar el Espíritu Santo va a llegar a ellos, pero en su corazón, en su esencia, Él no va a penetrar lo que Él trae para nosotros. Los hijos de Dios van a absorber que esto se mezcle con ellos mismos, para de ahí crezca el árbol de la vida, para que nosotros seamos transformados en ese conocimiento semejante a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es suficiente beber el agua. Las dos clases de tierra se diferencian en que la una bebe la lluvia y la otra no.